Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en el cual os voy a contar cómo hicimos un cortometraje de viajes en el tiempo con absolutamente cero presupuesto. Condiciones que no son las ideales, pero como siempre me gusta decir, la mayor limitación que tenemos son las ideas que surgen de nuestra mente. Así que en este vídeo os voy a contar cómo fue todo este proceso y cómo llegamos a ganar con ese cortometraje este premio que veis en todos los vídeos. Así que si no os queréis perder absolutamente nada de eso, quedaos hasta el final. Si viajas al pasado, vas a provocar mucho más dolor del que puedas imaginar. Pero antes de empezar me quiero presentar, soy Josep Mira Lozano, me dedico al mundo audiovisual y me quiero dedicar al cine. Me he creado este canal de YouTube para poder mostraros todo ese camino y también hacer vídeos como recreaciones de escenas muy famosas de películas, como el que subimos la semana pasada de Luke Skywalker. Así que si os queréis dedicar al cine como yo, os podéis suscribir, que estoy seguro que todo lo que hablemos aquí os gustará. En primer lugar vamos a hablar de cómo ambientamos este corto en 1950. También como en este corto tratamos la fotografía e iluminación para, con los pocos recursos que teníamos, intentar que luciese lo mejor posible. En tercer lugar os contaremos con un invitado especial cómo fue el proceso de crear la banda sonora para este cortometraje, porque, ojo, tiene banda sonora original. Y por último os contaré cómo creamos la máquina del tiempo, que sacaba humo, que tenía diferentes engranajes y que la verdad yo estoy muy orgullosa de ella. Quedaos hasta el final y os cuento todos estos detalles. En primer lugar os tengo que poner en contexto de cómo y cuándo surge este cortometraje. Pues bien, yo desde siempre he sido muy fan de los viajes en el tiempo y mi pasión con los viajes en el tiempo explota con el estreno de la serie de Dark de Netflix, pero básicamente esta clase de historias siempre me han obsesionado. Uno de los detalles más importantes que os tengo que decir sobre este corto es que no es un corto desarrollado a nivel profesional. Este cortometraje nace gracias a ser un proyecto para el ciclo superior de realización, donde yo estudié. Entonces lo que planteé fue coger una historia que ya tenía escrita y hacer una precuela de ese cortometraje, y así es como nace El Viajero. Entonces, para poner esa línea y que tengáis claro el contexto, no pudimos contar con actores profesionales y es una de las cosas que a mí más me echa para atrás de este cortometraje y del trabajo que hicimos, precisamente por ser un corto de cero presupuesto. Pero tengo que decir que mis compañeros de clase lo hicieron muy bien. Y quiero empezar agradeciendo al equipo que había detrás. Realmente éramos 4, pero con muchas ganas, cariño y amor por lo que hacíamos. Así que gracias Alba, Andreu y Sebas por hacer esto posible. Aquí ya vamos a centrarnos en la ambientación, porque precisamente os comentaba que este corto era precuela de un cortometraje que yo ya había escrito. Pues precisamente esto nos obligó a tener que desarrollar este cortometraje precisamente en el pasado, rondando la época de 1950. Pero como en un cortometraje con cero presupuesto lo ambientamos en este año? Pues bien, tuvimos la suerte de que un compañero de clase precisamente estaba viviendo en un piso muy antiguo, entonces la base de tener un escenario que nos evoque a esa época era un buen punto de partida. Pero sobre todo lo más importante para hacer que luciese más antiguo era el atrecho, lo más importante. Y es que también, al estar relacionado con los viajes en el tiempo, en el atrecho le queríamos dar mucha importancia precisamente a los relojes, y estuvimos buscando relojes que aparentasen antiguos y que pudiésemos repartir también por la casa. Una radio antigua que saqué de casa de mis abuelos, es decir, todo cosas que fuimos recopilando de casas de familiares que realmente estaban ahí y que se podían utilizar para el atrecho del cortometraje, que directamente ya nos ponían en un contexto de algo mucho más antiguo. Y aprovecho esto para también dar un pequeño tip, y es que creo que es muy importante utilizar los primeros segundos para ya dar información importante. Para nosotros eso era muy importante y por eso empezamos el corto con fotografías que aparentaban ser bastante antiguas y también atrecho como ese teléfono de mesa muy antiguo que se puede ver. Como digo, la ambientación es algo que se construye sobre todo a nivel de atrecho, vestuario y también localizaciones. Esos son los 3 pilares importantísimos. Así que ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante en cualquier proyecto audiovisual, que es la fotografía, la iluminación.
Cuando diseñé la iluminación del cortometraje tenía claro que buscaba en las escenas de la máquina del tiempo una iluminación interior en clave baja, pero quería que fuese muy importante para la escena y que fuese parte de la escena. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió desde el principio, que ahora también hablaremos cuando hablemos de cómo creamos esta máquina del tiempo, es precisamente incluir en la máquina del tiempo una bombilla que funcionaría también como luz principal para el personaje, y dejándonos también un look muy creíble a la hora de iluminar, gracias a que se veía en el propio plano que la máquina del tiempo estaba creando esas luces y sombras en la imagen. Si queréis, también en el futuro podemos hacer otro vídeo de cómo iluminar para diferentes situaciones. Si a vosotros también os gusta la idea, dejádmelo en comentarios. Y vuelvo a repetir por si hay algún despistado: si no estáis suscritos, os podéis suscribir y así no perderos nada del contenido. Una de las cosas más importantes para mí a la hora de poder desarrollar una buena fotografía, una buena iluminación, es tener referentes. Realmente creo que siempre es muy importante tener claros los referentes, también para comunicar a todo el equipo qué es lo que se está buscando. En este caso, para las escenas de la máquina del tiempo, sin duda tenía como referente mucho a Dark. Y para mí, en todo, pero todo proyecto audiovisual, una de las cosas más importantes también es la banda sonora. Y tuve la suerte de contar con amigos como David y JJ del canal de Perdidos en Hoth y un DeLorean por Rivendell, que se dedican a la música y desarrollaron la banda sonora original entera para este cortometraje. Ahora vamos a hablar con David. Lo primero, David, ¿cómo llega que empiezas a componer esta banda sonora? ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy violinista desde que tengo memoria. Soy violinista profesional desde hace ya muchos años y aparte también pues sí tengo estudios de composición y bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión poder colaborar contigo, por supuesto. Por poner un poquito de contexto, yo cuando estaba haciendo este cortometraje, una de las grandes inspiraciones era la película de Oppenheimer. Me gustó mucho el trabajo de Ludwig Göransson y eso te lo traspasé a ti, pero te quiero preguntar cómo tú te lo tomaste e hiciste todas esas referencias que te pasé tuyas. Bueno, es un proceso bastante habitual en la composición de bandas sonoras. Al compositor le suele llegar un montaje en el que a veces se añade una serie de piezas de otras bandas sonoras, en la cual te dan una serie de referencias del estilo o algunos elementos que el director, en este caso, tú, pues quieren que esté en la banda sonora. Yo, por tanto, hice una aproximación muy clásica en ese sentido, intentando adaptar todos esos elementos que en este caso tú querías en la banda sonora a la composición que yo iba a hacer. Recuerdo que insististe mucho en la importancia del clic de un reloj, con lo cual es un elemento que suele estar constante en muchas partes de la banda sonora. Y ese tipo de elementos que vienen directamente del director y mi trabajo es adaptarlos para que sean algo propio de la banda sonora, pero haga referencia a esos ejemplos que tenemos. Realmente cuando estábamos haciendo el corto y también la parte de la postproducción y la banda sonora, teníamos los tiempos muy ajustados, y algo que a mí me facilitó muchísimo el trabajo es que hicisteis la banda sonora clavada a los puntos claves del montaje y sin que tuviésemos que tocar nada más en la postproducción a la banda sonora que tú ya me pasabas. Esta fue una decisión que tomé al ser un corto y es hacerlo más, entre comillas, operístico, ¿no? Es decir, la música fuera totalmente ajustada a lo que ocurría en escena como una sola pieza. Y una de las cosas más potentes para mí de la banda sonora y que realmente llevan el cortometraje mucho más allá es el espacio que tiene también en una de las secuencias finales, que se sostienen completamente en la banda sonora. Olvidamos todos los diálogos y los dejamos atrás para hacer una secuencia que solamente con las imágenes y con lo que la música transmite funcionase. Exactamente, tomamos como referencia pues esos finales de capítulos de la serie Dark, ¿no? En las cuales tiene esa especie de resumen final o conclusiones final sobre una canción de un estilo musical más contemporáneo, digamos, y le dimos ese enfoque desde un principio. Tomé la decisión de utilizar simplemente un instrumento que se alejara un poco de lo que estaba siendo toda la banda sonora, que también elegimos una orquestación muy sencilla basada en el piano, una sección de cuerda pequeña y algún elemento extra
pero muy pocos, algo de percusión en algún momento dado, etc. Y en ese momento introducir una guitarra con un pequeño toque de distorsión. Y eso, quieras o no, le aportó algo diferente a ese momento. Le dio ese toque algo más contemporáneo, urbano en la música, que ya deja ese elemento más similar a lo que podría ser una canción pop o rock, pero sin llegar tampoco a tener que incluir una voz que a lo mejor habría desviado mucho la atención o que no habría merecido la pena en algo tan corto. Yo te tengo que decir que esta es mi parte favorita de la banda sonora, es como entra la música y empiezo a volar escuchándola y de verdad hicisteis un trabajazo espectacular, tanto tú como Jesús, también en la parte de la postproducción de la banda sonora. No sé si tú puedes aportar también alguna cosita sobre la parte de la postproducción de la música. Como esto es un corto que se ha hecho obviamente con un presupuesto muy reducido, también intenté que el aspecto musical fuera lo más logrado posible dentro de contar con cuestiones a nivel logístico muy reducidas. Lo grabamos todo con recursos muy caseros. Grabamos los violines, él utilizó cuerdas más graves para imitar las violas y los chelos. Utilizamos después, sí, algún elemento electrónico pues para incluir contrabajos, algún sonido de percusión, etcétera, pero todo, digamos, de una manera muy casera y muy acústica también. Intentamos que hubiera el máximo elementos acústicos, porque a mí personalmente siempre me gusta que esté ese toque humano en las bandas sonoras, que no sea todo simplemente utilizar un programa de edición de sonido donde simplemente pones a violines sintéticos a sonar, sino que realmente hubiera instrumentos reales. Y creo que Jesús hizo un trabajo increíble en el montaje de esa banda sonora con un resultado espectacular. Yo cada vez que hablo del corto, lo digo, este cortometraje sin esa banda sonora es que estaría muy por debajo de lo que es. Así que, David, muchísimas gracias. No os olvidéis, a todos vosotros y vosotras, visitad también el canal de Perdidos en Hoth y Un DeLorean por Rivendell. Los tendréis en la descripción porque son ellos dos los que trabajaron esta maravillosa banda sonora. Así que gracias, David. No sé si quieres aportar alguna cosa más. Nada, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y que espero que colaboremos más en el futuro. Yo también lo espero. Muchísimas gracias, David. Así que eso es todo lo que podemos comentar de la banda sonora. Creo que es realmente interesante y es algo que de verdad os tenéis que plantear a la hora de hacer un proyecto audiovisual cinematográfico. Y ahora os tengo que hablar de cómo creamos mi cosa favorita de este cortometraje, que es la máquina del tiempo. Y es precisamente esta que estáis viendo aquí en pantalla. Decidme una cosa, ¿luce guay o no luce guay? Una de las cosas también más importantes para mí y que desde el principio cuando visualizaba la máquina del tiempo era precisamente este elemento de relojería. El personaje protagonista se trataba de un relojero, entonces esta máquina del tiempo tenía que formar parte de esa historia. Y veréis que realmente está hecha de varias partes. Tenemos una manivela por aquí completamente funcional, tenemos también estas ruedecitas para que el personaje pudiese interactuar con ellas y después un engranaje que funciona. Pero como decía, cada elemento forma parte de la historia y es una acción del personaje. Necesitábamos que durante la escena del viaje en el tiempo fuese una escena realmente intensa. Y para eso nos inventamos que el protagonista tenía que dar vueltas muy rápidamente a una manivela para darle energía a la máquina del tiempo. Esto, junto al resto de elementos que el guión marcaba, nos permitía que la escena estuviese en constante ascenso. Todo tiene su función. Incluso este tubito que veis por aquí también tiene su función, y es que, como os decía al principio, hicimos que esta máquina echase humo. Y me preguntaréis, ¿cómo hicisteis que echase humo? Pues precisamente, si abrimos por aquí, tenemos los tubitos que necesitábamos. Una de las cosas más importantes a la hora de darle credibilidad a lo que estás haciendo es que pueda tener vida por sí mismo, y creo que realmente con esta máquina lo conseguimos. Para que todo esto pueda tener vida se necesita una banda sonora que acompañe a la atmósfera que estás creando, se necesita una ambientación, un attrezzo para que toda la historia que estás creando sea creíble, y también se necesita precisamente una iluminación que acompañe a eso que quieres contar. Entonces son todo piezas tremendamente importantes para que un cortometraje, una historia, una película, cualquier cosa que quieras crear, realmente funcione. En definitiva, hacer un cortometraje no es fácil. Hacer un cortometraje sin presupuesto es aún más difícil.
pero creo que realmente la magia de todo esto está en las historias que queremos contar y en la creatividad que tengamos para contarlas. Obviamente este cortometraje tiene muchas cosas mejorables, pero realmente estoy muy orgulloso de haberlo hecho y de que este cortometraje forme parte de mi historia como cineasta. Es un primer pasito, pero realmente estoy orgulloso de haber hecho eso y a lo mejor no haber pensado que por tener pocos recursos me tenía que ir a una historia más clásica, más realista y no tan cercana a la ciencia ficción, que realmente es lo que es, y a los viajes en el tiempo, que te pones a pensarlo y es una locura. Así que con esto lo que quiero decir es que no os pongáis limitaciones a vuestra imaginación, dejad que fluya y si tenéis una idea, intentad sacarla adelante. Con este vídeo no quiero lanzar el mensaje de que todo se puede hacer con cero presupuesto, porque no es así. Para pagar a los actores es importantísimo tener presupuesto, para pagar al equipo es importantísimo, pero realmente creo que si quieres empezar, simplemente tienes que lanzarte y hacerlo. Así que muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, suscribiros si os gusta esta clase de contenido, tenéis por aquí para hacerlo y tenéis por aquí un vídeo que seguramente os interesará. Muchas gracias por todo, por verme, por escucharme y por haberte suscrito y haber comentado. Así que nos vemos la semana que viene, el próximo jueves, aquí en el canal.